Entonces empezamos con este desayuno informativo sobre el proyecto Life Sara. Yo, como jefa del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de AEMET, os doy la bienvenida aquí a nuestra casa, a la Agencia Estatal de Meteorología, para que aprendamos todos un poco acerca de todo lo que dentro de este proyecto se está haciendo en el campo de la difusión de la información relativa a la adaptación al cambio climático. Nosotros en AEMET somos parte esencial, diría yo, me gusta decirlo, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ya que tenemos en nuestras manos la memoria histórica del clima en España con nuestra base de datos y hacemos, ya lo contará Ernesto, el cálculo de los escenarios de cambio climático. Sin esos escenarios no sabríamos qué va a pasar en el futuro, no tendríamos una idea aproximada de lo que puede pasar en el futuro y no podríamos hacer planes de adaptación. O sea que nosotros damos el primer paso para que luego, dentro del plan nacional, se hagan estrategias, se hagan previsiones y se hagan planes, que es lo que aquí se va a contar y a desarrollar. Entonces le doy la palabra a Eduardo para que nos cuente. Muy bien, pues muchas gracias Yolanda y agradeceros que hayáis venido a este desayuno en un tema que consideramos importante, cómo comunicar las proyecciones o previsiones al futuro en materia de cambio climático. Esto se encuadra, como ya ha dicho Yolanda, dentro de un live que compartimos en la Fundación Biodiversidad, que organiza este acto, la oficina, AEMET, también la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Dentro de este live, uno de los ejes es promover un poco la comunicación y el mejor conocimiento de los temas alrededor del cambio climático. Y en ese sentido hemos desarrollado una plataforma denominada Adapteca, que viene a ser un poco el foro donde intercambiamos conocimientos de los diferentes agentes o actores en diferentes áreas, todo alrededor de la adaptación en materia de cambio climático. Pues bien, en Adapteca ya teníamos un visor para tratar de ver las proyecciones a futuro en las variables climatológicas. Ese visor se ha mejorado con esta versión que os vamos a presentar ahora y por ello creemos que es muy interesante transmitiros esta plataforma y esta herramienta, pero también explicaros cómo usarla, es decir, hasta qué punto sabéis que las predicciones y las proyecciones es un tema complicado y hay que saber y entender la información que nos dan estas herramientas. Y por eso tenemos aquí los expertos que nos van a decir cómo entender bien lo que podemos sacar de esta herramienta y no hacer malas interpretaciones, pero sí hacer uso de ellas. Y eso va a ser fundamental, pues como ya se ha mencionado, para que los sectores puedan hacer análisis de impactos sectoriales, bien en sus sectores de actividad económicos, sociales, en temas de salud, etc. Con lo cual, nada más y pasar ya la palabra a los que realmente conocen la herramienta y dar lugar a un debate posterior que pueda servirnos para aclarar dudas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Esta reunión fundamentalmente es para presentar el visor, pero tal como hemos acordado en el proyecto, no solo se trata de presentar el visor, sino de contextualizarlo y sobre todo presentar algunos temas que con frecuencia no están suficientemente bien tratados en los medios o no con la precisión que nos gustaría a nosotros. Voy a empezar con cuestiones
muy básicas. Luego, cuando vayamos al visor, y José Manuel hará una pequeña excursión por el visor, pues contará estas mismas cosas desde un punto de vista más práctico. El visor permite hacer muchas cosas. Algunas no son razonables hacerlas, pero se pueden hacer. ¿Qué cosas no son razonables? Pues el visor permite descargar datos anualmente, diariamente, pero cuando estamos hablando de clima, el dato de un día no tiene ningún sentido. Entonces, ya nos ha pasado pues que alguien se ha descargado un dato de un año a principio de siglo, un dato de un año a final de siglo, los ha restado y me dice que sale un calentamiento de tanto. Eso no tiene sentido. Cuando hablamos del clima a principio de siglo, estamos hablando de un promedio en un número suficiente de años, 20, 30 idealmente, según la OMM. Cuando hablamos del clima a final de siglo, pues lo mismo. O sea, ciertas cosas no es razonable hacerlas, aunque se pueden hacer. Dicho esto, el clima tradicionalmente pues se ha definido, y cuando yo empecé a trabajar aquí era así, como el estado promedio en un número de años suficientemente grande de la atmósfera, del tiempo atmosférico. Se hablaba de clima siempre referido a la atmósfera, y en un periodo de 30 años y en una cierta época del año y en una cierta región. Así se definía el clima. En un sentido más amplio, el clima atmosférico se ha visto que está relacionado y no puede ser independiente de otros componentes del sistema Tierra. El clima pues depende mucho de los océanos. Todos sabemos que el clima en sitios al lado de la costa es diferente que en sitios del interior. Todos sabemos que si hay nieve o si hay vegetación, el clima puede cambiar. Entonces, en un sentido más amplio, y así es como cada vez se entiende más, es una descripción estadística del sistema climático. Y el sistema climático es todos los componentes principales del sistema Tierra. Normalmente se suelen mencionar 5: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. Pero cuando hablamos, y el IPCC habla de clima, está hablando del sistema climático, no solo de la temperatura y la precipitación, como siempre hemos hecho en una institución como esta. Es clima también qué pasa con los hielos, es clima también qué pasa con la vegetación, qué pasa con la temperatura en el mar. Eso es clima también, de los otros componentes que no son independientes de la atmósfera. En clima intervienen pues todos estos procesos, y en el sistema climático y otros más. Esto es un esquema tomado del IPCC. Todos estos procesos, todos estos componentes son relevantes. Y hemos puesto en medio uno nuevo, que es la mano del hombre. Entonces, el clima, por primera vez, está alterado, cambiado por las influencias humanas. Para estudiar el sistema climático, como a nadie se le escapa, el sistema climático es una cosa realmente compleja y necesitamos herramientas para estudiarlo. Esto no vale con hacer cuentas con los dedos. Y necesitamos modelos. Y estamos hartos de oír hablar de modelos. Modelos en ciencias en general, no solo en clima, son representaciones. Es una aproximación, una representación de la realidad, que puede ser conceptual, más o menos abstracta, gráfica, visual, física de los fenómenos, pero son representaciones. Y estas representaciones nos sirven, pues, como está puesto ahí, para describir, para explicar, para analizar, para predecir. Estas herramientas son
la principal forma que tenemos de conocer el clima pasado, el presente y el futuro. Por supuesto, además de las observaciones en el caso del pasado. Hay muchos tipos de modelos. Cuando nosotros tenemos un edificio y tenemos una maqueta, eso se le llama un modelo, es una representación a escala. Tenemos modelos análogos, modelos conceptuales y modelos matemáticos, como los que se utilizan para representar el clima. Entonces, los modelos que representan el clima esencialmente son modelos matemáticos basados en principios físicos. El sistema climático esencialmente es un medio físico. Tenemos biosfera, pero la atmósfera, el océano, son medios físicos, y medios físicos que se describen con ayuda de ecuaciones de la física. En el caso de la atmósfera, pues esas ecuaciones que tenemos ahí. Bueno, no vamos a entrar en las ecuaciones, pero a cualquier físico que se le pregunta, dice, no, eso ya está resuelto. Pone esas 7 ecuaciones y dice, ya está. Lo único que hay que hacer es resolverlas. Bueno. Y aquí es donde está el... Y aquí es donde está el meollo de todo este asunto. Cuando nosotros queremos resolver esas ecuaciones, no tienen soluciones exactas, son ecuaciones fuertemente no. Tenemos además fenómenos importantes que se nos cuelan por el entramado de la rejilla, y ahí está representado, pues, por muy pequeña que tengamos la rejilla, por mucha resolución que tenga esa rejilla, pues siempre tenemos fenómenos que son de escala más pequeña. Pueden ser nubes, puede ser turbulencia, puede ser 1000 cosas, vegetación. Tenemos que hacer una descripción de todo eso. Y luego, una vez que tenemos eso discretizado, tenemos que codificarlo. Y un modelo al final es esa codificación. Y ese pasar de la formulación teórica, la discretización, al programa, es lo que diferencia unos modelos de otros. Cuando hablamos de programas, estamos hablando de portaaviones de programas. O sea, estamos hablando de auténticos tareas. Un programa que nos describa, por ejemplo, solo el componente atmosférico, por ejemplo, en el caso del modelo del Centro Europeo, el componente atmosférico del modelo del Centro Europeo se utiliza en modelos climáticos. Bueno, pues solo el componente atmosférico tiene del orden de 1.600.000 líneas, instrucciones. Eso es, si hice el ejercicio hace poco de trasladar eso a páginas, entiendo pues que podemos tener del orden de 40 líneas en una página, lo pasamos a páginas, lo pasamos a libros y tenemos una pared cubierta de libros solo de instrucciones de este programa. Son programas que normalmente se desarrollan en grandes proyectos multinacionales. No es una tarea pequeña que pueda desarrollar una persona. Bueno, estos son los modelos. Los modelos tienen estas características. Están basados en leyes físicas, como hemos dicho. Eso es muy importante. Es física al final. Son capaces de representarnos los climas pasados y presentes. Esto es muy importante, porque si tenemos un modelo que se basa en ecuaciones físicas y ese modelo es capaz de representarnos no solo los últimos 30 años, los últimos 40 años, sino los últimos 150, los últimos 1000 años, y podemos incluso irnos para atrás. Los que se dedican a la paleoclimatología hacen ese tipo de cosas. Entonces, esos modelos nos sirven y nos dan confianza si nos permiten representar esto.
Luego estos mismos modelos, su componente atmosférica nos sirve y es la base para la predicción del tiempo. Esencialmente, los modelos climáticos quitamos la componente atmosférica y los usamos continuamente, lo cual nos da más confianza en estos modelos. Esos mecanismos que gobiernan el sistema climático. Cuando hablamos de cuáles son las causas del clima o del cambio climático que estamos experimentando ahora, y se dice, bueno, la principal causa es las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso parece que es una verdad que no hay que demostrar. Bueno, pues sí hay que demostrarlo. Y eso se demuestra con modelos. En el 1.600.000 líneas que tenemos, quitar y poner los gases de efecto invernadero es tocar 3 o 4 líneas. Cambiamos eso, hacemos experimentos con y sin y vemos hasta qué punto el sistema evoluciona como se observa, con gases de efecto invernadero añadidos y sin gases de efecto invernadero. Entonces, los modelos nos permiten investigar y buscar las causas. Son realmente las herramientas por antonomasia en clima y en cambio climático. La siguiente transparencia, este señor es Lorentz, el padre de la teoría del caos. Una de las cosas que descubrió Lorentz hace más de 50 años es que la atmósfera es caótica. Tiene un comportamiento caótico. Y eso se debe a que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales nos dan evoluciones muy distintas del sistema, pasado un cierto tiempo. Para estudiar estos sistemas necesitamos no una única condición inicial, sino múltiples realizaciones del sistema climático. Entonces, los sistemas caóticos pues necesitan diferentes realizaciones del sistema climático, cambiando muy ligeramente las condiciones iniciales en magnitudes que desde luego son más pequeñas que el error observacional. Bueno, esto es una de las fuentes de incertidumbre que tenemos, las condiciones iniciales. Pero tenemos otras muchas fuentes de incertidumbre cuando hablamos de simular el clima. El clima tiene fuentes de incertidumbre por los forzamientos externos al sistema climático. El clima que tenemos está condicionado por la radiación que nos viene del Sol. Bueno, pues esa es una fuente de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la radiación que nos viene del Sol? Nosotros podemos suponer que la radiación es constante o suponer un ciclo de 11 años, como se observa actualmente, aunque ese ciclo en tiempos pasados se ha roto. Esa es una fuente de incertidumbre. Otra fuente de incertidumbre son condicionamientos externos como las emisiones que vamos a tener de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué vamos a tener? Pues no lo sabemos. Pues depende de los acuerdos internacionales, de las tecnologías que tengamos, de las fuentes de energía, de los patrones que tengamos de consumo. Pues ahora mismo, a la hora de consumir, esencialmente lo que miramos es el precio. No miramos aquí, aunque he dicho que provienen todo de unas ecuaciones, pero esas ecuaciones hay que discretizarlas, hay que simplificarlas, hay que resolverlas. Los diferentes modelos hacen diferentes aproximaciones. Entonces, esas son fuentes de incertidumbre añadidas. ¿Qué pasa con esas fuentes de incertidumbre? Que cuando nosotros hacemos proyecciones hacia el futuro, pues esas proyecciones van abriéndose, van divergiendo, en función de que contemplemos más o menos fuentes de incertidumbre. Es importante incluir, es esencial incluir las diferentes fuentes de incertidumbre. Un paréntesis. Nosotros aquí hablamos de proyecciones y también hablamos de predicciones. Predicciones, incluso predicciones climáticas. Predicciones son
resolución de las ecuaciones, simulación basado en condiciones iniciales observadas, condiciones iniciales realistas. Entonces, nosotros hablamos de predicciones estacionales, igual que hablamos de predicción del tiempo para pasado mañana. En el caso de que nos vayamos más hacia el futuro, ya las condiciones iniciales casi se olvidan. Lo que es relevante es los forzamientos externos. Y en el caso del clima, el principal forzamiento externo son las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí en esta gráfica que tenemos aquí tenemos tres fuentes de incertidumbre. En naranja, las condiciones iniciales. El eje horizontal es avance en el tiempo. Llegamos hasta final del siglo. Al principio lo que es relevante son las condiciones iniciales. El verde son diferentes escenarios de emisión y el azul diferentes modelos. Cuando nosotros nos vamos a final de siglo, lo que realmente es importante es simular los diferentes escenarios de emisión. Cuando nosotros hacemos predicciones a muy corto plazo, estoy refiriéndome fundamentalmente a predicciones estacionales, lo que es relevante son las condiciones iniciales, lo naranja. Ese es el peso relativo. Bueno, pues si nosotros tenemos un tubo como este, pues aquí tenemos las principales fuentes de incertidumbre. Si quitamos alguna fuente de incertidumbre, quitamos la incertidumbre asociada a las emisiones, supiésemos perfectamente cuáles van a ser las emisiones, ese tubo de incertidumbre se reduce. Si todos los modelos fuesen exactamente iguales y no hubiese ninguna discrepancia, ninguna diferencia, quitaríamos y nos quedaríamos con la incertidumbre asociada a las condiciones iniciales. Todas las fuentes de incertidumbre lo que nos van haciendo es abrir el tubo este de evolución. Bueno, pues para explorar todas estas incertidumbres hablamos de que necesitamos múltiples realizaciones, predicciones probabilísticas. Esto que se hace en clima estamos muy acostumbrados a verlo. Y una de las cosas que más se ve es cuando tenemos... y normalmente nos suelen presentar posibles trayectorias. Y cuando las trayectorias están muy juntas, cerca del centro, decimos que tiene más probabilidad. Pero tenemos ahí, esto es una predicción probabilística, lo que tenemos ahí a la derecha. Y esto se hace en el corto plazo. En la página web de AEMET, que es la que está en el centro, se presenta predicción probabilística para la variable que tiene más incertidumbre, que es la precipitación. No se ve bien, pero está ahí marcado con el rectángulo en rojo. Lo que está a la izquierda es el Centro Europeo, que hace predicciones a plazo medio, extendidas, a 10 días y más, y nos muestra una colección de variables. Y en el caso, por ejemplo, de la temperatura, que es la que está abajo, se ve que hay mucho acuerdo, apenas hay incertidumbre en la temperatura, pero en la nubosidad y la precipitación, que son las dos que están arriba, hay mucha incertidumbre y se representa pues con un tubo, un diagrama de cajas. Las predicciones con expresión de incertidumbre, las predicciones probabilísticas, es el paradigma ahora mismo para todas las escalas temporales, incluida las proyecciones de cambio climático. Entonces, esto nos da pues el rango de incertidumbre que tenemos. Bueno, pues vemos que para algunas estaciones tenemos un rango más ancho, tenemos más incertidumbre, para otras estaciones tenemos un rango más estrecho, con menos incertidumbre. Bueno, pues tenemos esto, ¿sí? Y ya para resumir, el visor de escenarios que se presenta aquí es esta nueva versión más amigable,
permite descargas filtradas de datos, no todos los datos, sino solo lo que me interesa, permite exploración por zonas, estaciones, escenarios de emisión, variables, indicadores. Un usuario puede ponerse a enredar y conocer muchas cosas. Pues cómo se va a comportar el verano, qué va a pasar si hay muchas emisiones, si hay pocas, y el invierno cómo será, y cómo será la precipitación en diferentes estaciones del año, puede cambiar de una estación a otra. Incluye tratamiento de incertidumbres y el correspondiente enfoque probabilístico. Ahí he puesto de las observaciones, pero es de las predicciones, eso está mal puesto. Y flexibilidad para incorporar nuevas fuentes de datos en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Este es el resumen que se va a complementar con lo que cuente ahora José Manuel. Entonces, si queréis, habla José Manuel y luego respondemos a todas las preguntas, porque seguro que algunas de las preguntas las va a contestar ahora mismo José Manuel. Bueno, pues yo voy a tratar de contextualizar la información y los resultados que hay en el visor y que hay en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en un contexto internacional del cual se alimenta en gran medida también todos estos productos, porque al final el cambio climático es un problema que se aborda a distintas escalas, empezando por lo global, que esos son organismos intergubernamentales como el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que se estructuran de una manera muy compleja para tratar de analizar este problema en toda su extensión global, y luego a escalas regionales como ser Europa o nacionales como ser España se vertebran otras actividades que tienen que ir bien enlazadas, porque si no al final la información que se tiene en una escala no es consistente. Entonces yo voy a tratar de hacer este viaje brevemente, haciendo énfasis en las iniciativas que coordinan las distintas escalas, el viaje desde lo global, desde el IPCC, hasta lo local, nacional en nuestro país, que sería Escenarios PENAC, la nueva versión que es 2017. Entonces, el IPCC es una cosa un poco monstruosa en cuanto a su tamaño. Somos 800 y pico personas ahora las que nos reunimos periódicamente para hacer los informes, y básicamente estamos organizados en 3 grupos. El primer grupo, que es el de información científica sobre el cambio climático, hace básicamente lo que os ha comentado Ernesto, es producir la información para distintos escenarios de los posibles climas futuros a los que nos vamos a tener que enfrentar. Con esa información, el grupo 2 trabaja sobre impactos y adaptación. Entonces, por ejemplo, un sector muy notable, que es el de modelos de cultivos, pues necesita un cierto tipo de datos que se supone que le proporcionamos nosotros, los del grupo 1, y ellos corren modelos de cosechas para saber si va a haber más o menos trigo, más o menos arroz en los distintos escenarios, en los distintos periodos futuros. Y luego el tercer grupo de trabajo es el de mitigación, que se centra en qué tenemos que hacer para reducir las emisiones y para que el futuro sea uno de esos escenarios el más favorable de todos. Entonces ahí están todos los aspectos económicos, políticos, las cumbres, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada 5 o 6 años, no es periódico puro, el IPCC pues, elabora un nuevo informe actualizando toda la información científica. Y la base de todo esto, la pirámide, en el punto álgido de la pirámide están los escenarios. Los escenarios son, en el panel de la izquierda, lo que se ve es desde el año 1900 hasta, vamos a llamar el presente, el año 2000, el presente es el 2018, pero cuando se simulan, se hacen modelos, etcétera, etcétera, pues no importa si el presente está en el 2000 o en el 2010, porque en realidad se quiere proyectar hasta el 2100. Por conveniencia a veces es un poco antes o después. Entonces, la curva negra que hay ahí es la radiación efectiva que ha recibido la superficie de la Tierra a lo largo de estos años. Entonces, básicamente eso está modulado por los gases de efecto invernadero, que son básicamente el plástico que estamos poniendo sobre la Tierra y que hace que el calor
que nos llega del sol, pues se quede dentro y no salga al espacio. Entonces, cuanto más gordo es el plástico, más gordo es el invernadero y su efecto, y más radiación neta recibimos. Entonces, lo que hace el IPCC es, para todo el siglo XXI, a partir de, vamos a decir, el año 2000, plantea distintas líneas, perdón, distintas evoluciones que recogen qué va a ocurrir con ese forzamiento radiactivo en el futuro, que son las líneas de colores, pues que, no sé, las líneas de colores azul, el escenario más bajo, y rojo que tenéis en la izquierda. Bueno, pues eso hay todo un grupo de expertos que analiza pues cuáles son las posibles vías socioeconómicas de evolución en el futuro, teniendo en cuenta que nos vamos a mover a energías renovables, energías más limpias, no depender tanto de la globalización, que sería el escenario de abajo, el azul, ¿vale? O vamos a seguir dependiendo de combustibles fósiles, haciendo el bestia, que sería el escenario que no para de subir, que es el rojo de arriba. Bueno, dependiendo del informe, estos escenarios se actualizan ligeramente. Los que tenemos actualmente son los RCP, son los Representative Concentration Pathways, son las líneas de concentración representativa. Podríamos quedarnos con dos, la baja, que sería la más optimista, y la alta, que sería la pesimista. Tenemos una horquilla ahí de posibles forzamientos radiactivos que va a recibir la Tierra. Y con los modelos que ha descrito anteriormente, lo que hacemos es ese forzamiento radiactivo traducirlo pues, en temperatura o en precipitación o en lo que sea. Y las líneas de la derecha ya no es una única línea, sino que hay una cierta anchura, que es justamente la incertidumbre que nos comentó Ernesto. Entonces, todo el proceso inicial del IPCC es proporcionarnos para distintos escenarios. Los dos típicos son el pesimista, que es el 8.5, y esto es una jerga de siglas, y el medio optimista, que sería el 4.5, son los más populares, proporcionarnos en qué valores de temperatura, precipitación, bla, 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 nos vamos a mover y con qué incertidumbre. ¿Vale? Entonces, esos dos escenarios son los que están actualmente disponibles en el visor. Hay más, lo ideal es tener cuantos más escenarios mejor, pero para arrancar en el visor se han incluido los dos que dan la horquilla, vamos a decir, optimista y pesimista. Entonces, todo esto se hace con proyecciones como las que tenéis ahí. Todos esos modelos, todos esos mapas de la derecha, todos esos cromos, pues son las proyecciones que me da cada uno de los modelos que han intervenido en el anterior informe del IPCC, el actual, el quinto. Y la incertidumbre que comentaba Ernesto se plasma en las diferencias de color que hay en cada uno de esos mapas. Entonces hay una señal común. Si yo hago la media de todo eso, pues rojo significa calentamiento, azul significa enfriamiento, no hay enfriamiento. Pero si hago la media de todo eso, que sería el mapa que tenéis arriba a la izquierda, para invierno, y el que tenéis abajo para verano, pues puedo, además de la media, dar una información de incertidumbre, de consenso. Si todos los modelos de la derecha dan el mismo signo, por ejemplo, pues tengo una robustez en la información, ¿vale? Que quiere decir que al menos el signo de todos esos modelos está en consenso, lo cual me da una idea simplificada de la incertidumbre que comentaba antes. Entonces, el IPCC se encarga de hacer este tipo de aproximaciones globales, este tipo de proyecciones globales, de las cuales nos nutrimos luego pues, todos los estudios regionales que venimos después. Entonces, no hay información de modelos globales en el visor, pero indirectamente se han utilizado porque es el punto inicial de la cascada. Bueno, hay otras variables, como la que tenéis ahí a la derecha, que es la precipitación. Entonces, en la precipitación ya hay sitios donde aparece azul, que quiere decir que en el futuro van a aumentar, y hay sitios donde aparece rojo, que quiere decir que en el futuro va a disminuir. Y donde hay un puntito puesto en ese mapa, que es una zona más oscura, y bueno, no se ve muy bien, quiere decir que los modelos están de acuerdo, hay consenso en esa información. Entonces, hay muchas zonas del globo donde no hay consenso todavía en si va a aumentar o disminuir la precipitación. Por eso es importante no basar ningún estudio en un único modelo. Por
Porque yo, para las zonas donde no hay un puntito negro ahí, podría elegir un modelo que me da positivo o uno que me da negativo. Entonces puedo sesgar el estudio a lo que me dé la gana. Y esto es algo que, pues, obviamente, que no se puede. Entonces, en nuestra zona, en el Mediterráneo, tenemos una zona de disminución de precipitación, para nuestra desgracia, que ya tenemos relativamente poca, en algunos sitios, claro. Y hay cierto consenso, o sea que en la península ibérica tiene sentido hacer estudios tanto para la temperatura como para la precipitación, porque hay un relativo consenso de los modelos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, como os digo, esta es la información de partida básica, pero tiene una limitación, y la limitación es la resolución de esas celdas, de esos puntos de rejilla que comentaba Ernesto, donde se resuelven las ecuaciones, que por muchos motivos, no solo por el motivo computacional, no pueden ser tan pequeñas como uno quiera. Entonces, en la resolución a la que se resuelven los modelos que contribuyen al IPCC, actual es de unos 100 kilómetros, vamos a dejarlo ahí. Entonces, en cada nuevo informe del IPCC, los modelos que contribuyen aumentan un poco la resolución, pero vamos a seguir teniendo este problema durante al menos un par de reportes más. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si a mí, por ejemplo, me interesa el viento en Donostia, en San Sebastián, pues si yo el viento máximo diario, por ejemplo, esto es una gráfica tomada de un proyecto que estamos haciendo para la Fundación Biodiversidad del tema de seguros. O sea, me interesa saber cuándo el viento puede superar un cierto umbral, porque es cuando hay siniestros de importancia y es cuando el consorcio tiene que hacerse cargo, etc. Entonces, en este caso concreto, un ejemplo. Si tomamos la salida de un modelo, pues tenemos esa trayectoria roja que tenéis ahí, son los vientos extremos diarios desde 1971 hasta el 2010. Y si fijo la raya azul que tenéis ahí, esa raya azul son vientos de 120 km por hora. Entonces el modelo no me da nunca un viento de más de 120 km por hora. ¿Por qué? Porque esa estación, en concreto, donde están se han tomado los datos, que es la curva negra, es el Monte Igueldo, está a 200 metros sobre el nivel del mar, y el modelo no ve el Monte Igueldo. Igual que no ve la bahía de Donosti, igual que no ve muchas cosas. Entonces no tiene capacidad local como para poder tomarlo como una representación real de lo que está ocurriendo. Entonces, la curva negra son los datos reales donde sí que hay, casi cada año hay un evento que supera los 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que calibrar la información. Hay que calibrar la información del modelo global, hay que regionalizarla de alguna manera para que recoja esta variabilidad local para la que estos modelos no están diseñados. No es que lo hagan mal, es que es una lupa, no es un microscopio. Entonces, con una lupa uno no se puede poner a investigar el átomo, porque no llega a eso, está hecha para otra cosa. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entran otras iniciativas, en concreto Cordex. Cordex es una iniciativa de la Organización Mundial de Meteorología, vamos a dejarlo ahí, para realizar estudios de cambio climático, pero a nivel regional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se centra el estudio en un dominio concreto, por ejemplo, en el dominio de Europa, que es todos los cuadros naranjas que tenéis allí, en esa figura arriba del todo, pues son distintos dominios, pues uno sobre Europa, otro sobre el Mediterráneo, otro engloba todo África, otro engloba Asia, el este, el norte, Norteamérica, Sudamérica. Hay decenas de dominios, decena, 10 y algo, que cubren todas las regiones del mundo. Entonces ahí de lo que se trata es de tomar los datos del modelo global como condiciones de frontera de modelos regionales de clima que corren a más resolución. Entonces ya no me preocupo de todo el globo, sino que ya me preocupo de Europa. Y voy a tener un modelo que me resuelve Europa, ahora como es más pequeñita, a más resolución, porque los modelos también tienen procesos, resuelven procesos de resolución más pequeña, y lo único que hago es anidar este modelo regional al global. ¿Cómo? Pues por las condiciones de contorno. Eso matemáticamente es un proceso simple. Entonces lo que hago es, partiendo en esa cadena que tenéis ahí a la derecha, partiendo del GCM, que es el Global Climate Model, el modelo global, anido modelos regionales, en este caso sobre Europa, el RCM, el Provisional Climate Model, el primero entre 100 y 200 kilómetros, y el modelo regional pues puedo llegar hasta 10 kilómetros, que es el caso de Europa. Las últimas simulaciones de Eurocordex
cubren todo el territorio europeo con una resolución de 10 kilómetros. Esto ya se empieza a parecer más a lo que necesitan los usuarios de impactos. Y si yo me tomase ahora la salida de uno de esos modelos en Donosti, en Igeldo, para ser más concretos, siguen sin ver el Monte Igeldo, pues sigue siendo más pequeño de 10 kilómetros. Pero si me tomase esa serie de predicciones, se parecería ya más a la seguiría sin ser la adecuada. Pero voy pasando de una lupa a un microscopio razonable, con el cual empezar a poder ver otro tipo, aproximarme más a lo que es realmente el átomo. Entonces, lo que tenéis a la derecha del todo es la orografía que están viendo esos modelos. Y ahí está centrado en los Alpes, porque es la zona de orografía más compleja de Europa, ¿vale? Pero podríamos ver parecido a los Pirineos. Entonces, el modelo global no ve los Alpes, el modelo regional los ve con una resolución ya decente, pero sigue habiendo un paso más. Hay un paso más que es que el modelo regional, aunque esté a 11 kilómetros, sigue sin ser representativo de lo que puede ser una estación de aforo medida en una cuenca hidrológica de un río. Entonces, para eso hay un último salto, que es lo que se llama el Gaussian estadístico, en el cual se trata de calibrar las salidas de los modelos a escala local. Entonces, si uno tiene datos históricos de la precipitación en una estación que esté pues, en un campo de cultivo, o que esté en la cabecera de una cuenca menor o mayor, o cualquier otra variable que tenga relación con el clima, uno puede tratar de calibrar los modelos globales o regionales para que se adecúen a esa variabilidad local. Y eso es lo que hace el Gaussian estadístico. Y normalmente la información que proporciona es puntual, porque tú das la predicción para una estación local donde tienes una medida. Entonces, estas dos, tanto la regionalización dinámica que se hace en el contexto internacional de Eurocordex, en este caso, en el que participan grupos españoles, como la local estadística, estas dos fuentes de información, una en rejilla, otra puntual, alimentan el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en particular el escenario SPENAC 2017. Entonces, en la parte dinámica, ¿vale?, toda la información viene de Eurocordex, ¿vale?, ahí hay contribución española también, y en la parte estadística, eso sí que es ya un problema nacional, ¿vale?, y ahí básicamente los grupos que han contribuido es AEMET, por razones obvias, y en esta versión de 2017, pues nuestro grupo en el CSIC, en la Universidad de Cantabria, que bueno, venimos ya de colaboraciones y experiencias previas. Pero la idea es que eso está abierto a que otros grupos que tienen capacidad de hacer esa regionalización estadística puedan hacerla y puedan contribuir al visor. Con todo ello lo que tenemos es un montón de productos que han alimentado a escenarios SPENAC 2017, que se recogen en esa matriz horrorosa que tenéis a la izquierda, donde en fila son modelos globales que tienen unos nombres que no son Antonio y Pedro, sino cosas muy raras, ¿vale? Porque pues en el acrónimo de ese nombre completo pues se pone el nombre del padre, el nombre de la madre, los apellidos del padre, de la madre, también los del... y al final acaba un nombre, un mamotreto ahí que no tiene ningún interés para uno profano, pero es el ID que identifica a cada uno de esos modelos, no se puede llamar de otra manera, por desgracia. Y en columnas lo que hay son o RCMs, que eran modelos regionales del clima en rejilla, o al otro lado métodos estadísticos puntuales que se han aplicado y que forman parte de PENAC. Entonces hay pues tantas curvas, tantas proyecciones posibles en el futuro como cuadraditos grises tenéis ahí. Dinámicas pues son 13 o 14, no me acuerdo, y estadísticas son muchas más. ¿Por qué? Porque la aproximación estadística es mucho más barata desde el punto de vista computacional. No hay que correr grandes modelos, sino que es todo más sencillo. ¿Qué se ha tratado de hacer? Pues se ha tratado de documentar toda esa información. AEMET, por una parte, ya ha comentado Ernesto, ha desarrollado una guía del uso de los escenarios, bla, bla, bla. Bla, bla, bla no es bla, bla, bla aquí. Suena, os he dicho bla, bla, y luego me doy cuenta que suena como bla, 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 es todo lo que ya ha comentado él. Y en paralelo ha habido otras iniciativas en las que también se ha tratado de documentar toda esta información, y es de destacar, en España hay un capítulo de CLIVAR,
CLIVAR es otra organización internacional que analiza la variabilidad climática. Hay CLIVAR España, y en CLIVAR España se hace algo así como un análisis de los informes del IPCC a nivel nacional. Y bueno, en lo último que se ha hecho con el último informe del IPCC recoge este producto, este nacional 2017, en uno de los capítulos correspondientes, y está publicado por ahí, está accesible, igual que la guía de MED, y bla bla bla. Bueno, pues aparte de documentar científicamente las cosas y explicar de dónde vienen, luego hay una serie de herramientas la que destacamos en la reunión de hoy es el visor de escenario, en las que se ha tratado de poner una información de cómo usar, no solo de dónde viene la base científica, sino, bueno, ahora tienes toda esta información que puedes hacer con ella. Entonces, si las gráficas que tenéis aquí abajo representan, por una parte, lo que sería la información en puntos de rejilla. Cuando uno tiene puntos de rejilla, lo bueno es que puede hacer un mapa continuo, y lo que tenéis a la derecha es la información estadística, es información puntual, y la parte mala es que ya no puede hacer un mapa, tiene que dibujar puntitos porque la información es representativa del punto. Entonces, lo primero que tiene que entender un usuario es que hay estas dos fuentes de información y cada una sirve para una cosa diferente. Bueno, entonces, si os parece, en vez de, a ver si podemos, en vez de poner más transparencias, lo que podemos hacer es echar un vistazo al visor como tal. Este es el visor, y jugamos un poquito con él para que veáis cómo está toda esa información que os hemos comentado Ernesto y yo, organizada, y cómo se le presenta al usuario para que pueda acceder de una manera más o menos cómoda. Porque, como comprenderéis, si la información que pusiésemos es una página web con esa matriz horrorosa y que cada una de esos cuadraditos grises fuese un área clicable, que al pincharse pudiese bajar los datos, pues nadie haría estudios de cambio climático en España. Bueno, lo haría el becario de Fórmula, etc. Entonces, se trata de que esa matriz horrorosa se ponga de una manera un poco más amigable, y eso es lo que se ha tratado de hacer con el visor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues para empezar, datos. Y datos, porque datos en rejilla, Eurocordes, ahora más o menos entendéis esto, y datos en estaciones son los puntuales, que podría haber o la información que viene de Eurocordes o la información puntual. ¿Y puede haber diferencias? Claro, pero más o menos tiene que haber una consistencia entre las dos. Vale, ahora elijo la variable. Tengo aquí los datos, tengo el escenario. Voy a poner el escenario histórico para... Estos los 30 años con los que se ha definido el periodo histórico de referencia, pues 1970.